Ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte. Puerto Miguel Salvador Rodríguez Azueta, iniciando semana. Iniciando semana, don Jorge, con ese ánimo redoblado, con nuevas experiencias y sobre todo con ese entusiasmo para continuar con los proyectos a pesar de las adversidades, porque creo que precisamente las adversidades nos infunden ánimo al final de cuentas. O sea, entre más sea difícil algo, creo que es más importante que podamos superarlo y llegar a esa meta. No, y sobre todo esta semana ha estado muy complicada en todo el estado de Veracruz. Así con tantas lluvias, anegaciones, ya inundaciones, la zona de Álamo, por ejemplo, en el norte del estado. Muy difícil la situación, igualmente en los Tuxtlas, allá en el sureste, en Veracruz, todo lo que es Playa Vicente. Acabamos de platicar con el presidente municipal de Playa Vicente, muy delicada la situación, igualmente en la cuenca del Papaloapan, en los Tuxtlas. Y con todo esto, bueno, pues hay que tener siempre mucha sensibilidad, ¿no? Estar muy atentos a todo lo que está sucediendo para que en su momento pues tengamos este sentido solidario con todos los hermanos que tienen problemas en este momento. Y ante esto, pues ver cómo se llevan las cosas aquí en el estado de Veracruz en torno a todo, ¿no? En este caso, hablando específicamente de todo lo que tiene que ver con nuestro puerto, con nuestro estado, con las distintas visiones y sobre todo la perspectiva que se tiene de todo los 500 años de la ciudad de Veracruz, que también se está ahí pues polemizando un poco que si es Veracruz o es todo el estado el que tenga que festejar, etcétera. Todo esto, y si es festejo. Y si es festejo, para empezar, la denominación, ¿no? Si es festejo, si es conmemoración, si es celebración incluso. Entonces todo esto tiene que ver, y para esto agradecemos hoy tener aquí como invitada a Victoria Torres González. Ella es especialista en neuroventas y neuromarketing, para que nos hable precisamente de todos estos aspectos que hace unos días estábamos platicando y analizando la fuerza de las palabras, ¿no? Un acento, una coma en un texto, cómo puede cambiar completamente toda la significación, el sentido de lo que es la entonación que le des, y todo esto, pues la implicación que tiene para que pues las cosas se realicen o se dejen de llevar a cabo. Y en este caso, Victoria, pues bienvenida aquí a Nación Veracruz, 500 años y más. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos tus radioescuchas. Oye, Victoria, bueno, pues a ver, tú ya tienes algún tiempo viviendo aquí en Veracruz y en la especialización que tienes en todo lo que es el neuromarketing, las neuroventas y todo basado y que viene desde la parte del coaching, de todo lo que tiene que ver con la neurolingüística. Todo esto, podrán decir ustedes, amigos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Veracruz, con 500 años y más? ¿Qué tiene que ver con la parte de la historia, de la difusión cultural? Pero tiene que ver todo, por esto mismo, ¿no? Incluso nada más analizando muy bien los términos, las palabras, el manejo de cómo se den las cosas. Ustedes que son especialistas en esto, en la parte de la, no lo voy a decir de manera peyorativa, pero de la inducción, de la manipulación, de alguna forma, ¿no? De venderte una idea. ¿Cómo ves tú toda esta situación aquí en Veracruz? Mira, básicamente tú has dicho algo muy relevante, el poder de la palabra, la comunicación, las maneras como tienes que llegar a toda una población, ¿no? Para identificarse no solamente con su cultura, porque recuerda que conocer la historia, ¿sí?, hace parte de un proceso que solidifica y potencializa ese sentido de pertenencia por tu país, por tus orígenes, por tus raíces. El neuromarketing y la neuroventa, precisamente has dicho algo correcto. Intentamos desde la parte estructural, científica, entender cómo piensa, cómo funciona el cerebro, para poder llegar con códigos más cercanos y más amigables, ¿no? Respuestas a una sociedad o un público que te pueda comprar una idea o un producto de manera más eficiente, teniendo en cuenta que pues prácticamente nuestros procesos de comando son inconscientes, o sea, no somos conscientes de procesos de compra, ¿sí? Entonces, al no serlo, había alguien que tenía que hablar de, oye, ¿cómo lo hago de una manera más rápida si realmente quien me está comprando es la parte inconsciente? Y sobre todo la comunicación, ¿no? La comunicación hace parte de, solo un 90%, para que más o menos, hace parte de la entonación, de ese lenguaje, de ese mensaje intrínseco
para que la gente le llegue de manera exacta. Cuando entre un 10 y un 7% es únicamente verbal, ¿no? Entonces hay que hacer una labor bastante exhaustiva para crear ese sentido de pertenencia pues en toda la comunidad, ¿no? Y en este caso, Veracruz, digo, de entrada, ya estamos a nada de que se lleve a cabo, pues yo sí le digo celebración. Para mí sí es celebración de los 500 años de la ciudad de Veracruz. Hay toda una polémica y también ya empiezan a entrar ciertas, pues, no sé si decirle distorsiones, pero bueno, puntos de vista, mejor dicho. Puntos de vista desde el punto de vista histórico, por ejemplo, de que si son los 500 años o no son los 500 años, porque fue, primero que nada más fue el cabildo, pero no había una ciudad como tal, se empieza a fundar la ciudad en 1600, etcétera. Pero en torno a todo esto, ¿qué sientes tú que ya radicas aquí, que estás acá, en tu experiencia, en esta fuerza de las palabras que tú dices, en cómo hacer este mensaje intrínseco? ¿Cómo se debe de llevar a cabo una situación así? Por ejemplo, Miguel lo que insistentemente plantea es la reconciliación, ¿no? Llegar a este punto de reconciliación donde, pues no importa el pasado cómo haya sido, somos producto de, y por ende, pues hay que reconciliarlo. Sin embargo, por ejemplo, yo insisto, no se puede reconciliar algo que no conoces, ¿no? Y mucha gente desafortunadamente ni siquiera conoce esta parte de la historia. Es como dicen, ¿no? Es un lema de pronto muy trivial, pero tiene un gran sentido. Uh-huh. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces yo creo que partiendo de esa base fundamental, aquí la pregunta sería, ¿por qué todos deberíamos conocer esta parte de la historia? ¿Qué es lo realmente importante y relevante para mí como ciudadano común convencional? ¿Por qué debería conocerlo? A mí, porque así lo están pensando. ¿En qué me beneficia? Así es, sí. Uh-huh. ¿En qué no? O me vale, ¿no? Dirían acá, en términos muy, muy coloquiales. Realmente allí está, o ahí prima la razón del mensaje que queramos llevar. ¿Cuál es la importancia y en qué siente el ciudadano que le beneficia conocer su historia? ¿Para no repetirla? ¿Para reconciliarnos? ¿Cuál es el término preciso o exacto? En un canal de comunicación donde está llegando a miles, millones, ¿sí?, de ciudadanos. Entonces aquí la pregunta sería, Salvador, ¿qué ves detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa connotación de por qué tendría yo como ciudadano que saberlo? Porque esa es realmente la pregunta para mí, desde la comunicación, importante de responder, para de una forma u otra direccionar el sentido, ¿no?, de la celebración. Sí, para transformar. Fíjate, ahorita que lo estás comentando, Victoria, y don Jorge, con todo respeto, le voy a decir que lo que yo pienso es en cómo se transforma mi comunidad y a su vez esa comunidad cómo transforma la entidad, el municipio, la ciudad, como lo quieras llamar. Ejemplo, lo de la basura, don Jorge. Ya ve que insistí en mi barrio que no sacaran la basura. Es un ejemplo, ¿no? Y precisamente en esta lluvia ya la gente no sacó su basura. Estuvimos haciendo labor con todos los vecinos. Es más, rompieron hasta el letrero que decía que no sacara la basura. No sé quién lo habrá así, pero bueno, vamos a volver a colocar. Pero ¿qué sucede con eso? Que ya es otro el entorno. O sea, ya estás ahí en la calle y ya no está tan sucio como antes. Y antes era un problema porque se tapaban precisamente las alcantarillas. Entonces, ¿cómo se hizo? Precisamente a través de estar hablando con las personas, a través del mensaje que es importante, como tú bien lo mencionas, el inconsciente, que debe de volverse consciente. O sea, vaya, ves unos zapatos y ya me gustó ese color, lo llevas, pero no te queda, ¿no? Por decirlo. No tienen 8, como suele pasar, pero te los vas a llevar de todas maneras. No te va a funcionar. No te va a servir. En el caso de los 500 años, ahorita me está, como coloquialmente se dice aquí en México, me está cayendo el 20. Efectivamente, la gente lo tiene que sentir, lo tiene que ser suyo. Pero ¿por qué? ¿Por qué a alguien de la Pochota, de las Brisas, le va a interesar lo de los 500 años? Correcto. ¿Por qué a mí en qué? Si al rato se hace una fiesta, como ha pasado de los 100 años del 14, y a mí ni me invitan. ¿O en qué me van a beneficiar en mi colonia? O sea, y si se hace una cruz eólica de esa gigante y todo, pues sí, es muy bonito y todo, pero a mí, ¿en qué me funciona? ¿En qué me sirve a mí? Claro. Entonces, estos 500 años, en esa reconciliación, en ese conocimiento del deber ser y el ser, creo que debemos de enfocarnos en el inconsciente consciente. Claro. Creo que es lo que
entendí de lo que nos dijo Victoria. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con Victoria Torres. Ella es especialista en temas de neuroventas, en neuromarketing, en neurolingüística, para que nos siga hablando sobre la importancia del mensaje, la importancia de las palabras, la importancia del por qué conocer nuestra historia, del por qué saber, tener el dato preciso de qué es lo que sucedió, cómo se dieron las cosas para llegar a este sentido de pertenencia que ella bien maneja, y es la manera como nosotros nos vamos a sentir integrados, como lo dice Miguel. ¿Por qué yo tengo que ir? ¿A mí en qué me va a beneficiar? Bueno, nos va a beneficiar en mucho, y es lo que vamos a estar platicando en un momentito más. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, en Nación Veracruz, estamos en Instagram, Nación Veracruz, en Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos está trayendo este análisis con Victoria Torres, especialista en neuroventas y neuromarketing, sobre el mensaje, cómo manejar toda esta situación, el conocimiento de la historia, acuñar este sentido de pertenencia, de sentirnos orgullosos, veracruzanos, mexicanos sobre todo, pero veracruzanos con relación a estos festejos de los 500 años que ya están, pues prácticamente estamos ya a la vuelta de la esquina, Miguel. Ya tenemos a nada de que debemos de reflexionar, o que ya hubiéramos, y el hubiera no existe, de reflexionar todo lo que implica precisamente la identidad, el sentirse parte de, porque eso nos lleva, y vuelvo, insisto, tal vez dicen, bueno, eso es muy literal o muy sencillo, simplista, ¿no? Lo de la basura. Pero si tu barrio, si tu comunidad se encuentra limpio, si se encuentra en orden, va a crecer. Entonces ahí es donde las tiendas, los vecinos se van a sentir en armonía. Bueno, pues son lugares, por ejemplo, esta zona en donde dices, bueno, pues si tenemos un sistema de drenaje de 1938, que se va todo lo que se va, pero pues, si lo limpias, si lo mantienes, entonces no van a ocurrir este tipo de inundaciones. Y por lo que respecta precisamente a todo lo que es la historia, pues ya lo dijo Victoria, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y siempre lo hemos estado comentando aquí en el programa, don Jorge, porque si no aplicamos, si no vemos todo lo que ha sucedido en este pasado, que parece pasado reciente, pues no podemos reconciliar nada porque no conocemos. Entonces no podemos entender la hambre de poder, de riqueza que traían los españoles, que eran unos aventureros. Al final del día tenemos que aceptar eso, y que los mexicas no nada más eran los mexicas aztecas, sino que había otras razas, otras culturas, y que todo esto dio como resultado lo que ahorita en esta mesa, por eso nos podemos entender perfectamente, ¿no? Estamos hablando de Castilla, como le dicen también las comunidades autóctonas de Oaxaca y de otros lugares, no español, le dicen Castilla, que hablas Castilla, y bueno, por eso nos entendemos. Y sin embargo, le voy a decir una cosa, también esas comunidades, y usted lo vio ahora que anduvo por Chiapas, pues la comida precisamente es similar, es algo que ya hemos consumido, algo que no nos asombra y que es de riqueza excepcional, don Jorge, todo lo que implica la bebida, las tradiciones. De hecho, el sábado, mi compadre Pérez Montes me invitó un mezcal que trajo de Oaxaca, don Juan. No, es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo el mezcal, pero a ver, vamos a regresar con Victoria, Miguel, si nos permites, para ver, Victoria, preguntarte, ahora sí, abusar de ti en tus conocimientos, especialista en neuroventas y neuromarketing. ¿Qué necesitaríamos? Por ejemplo, que nos puedan escuchar todos los que están de alguna u otra forma organizando estos festejos, esta celebración de esta identidad, para tener realmente, sentirnos que tenemos esta identidad en estos 500 años. ¿Qué necesitaríamos hacer?
¿Qué necesitaríamos hacer? No estoy tan inmersa o vinculada de pronto al proceso de lo que se ha realizado, pero finalmente yo creo que si estamos en víspera de hacerlo, tenemos que empezar a responder interrogantes importantes y relevantes. Yo me enfocaría básicamente al beneficio, ¿sí? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo queremos transmitir? ¿Cuál va a ser la vía de transmisión? Desde el neuromarketing, neuroventa utilizamos muchas estrategias y muchas técnicas, ¿no? Por spot publicitario se puede hacer una campaña previa al proceso, anticipándonos a ese magno evento para que vayas afianzando el terreno a manera de comunicación. Spot breve, se pueden hacer muchas cosas desde el contexto ya profesionalmente hablándote. En cuanto al mensaje, ¿qué queremos transmitir? ¿Cuál es el propósito de dicha celebración? ¿Qué queremos lograr con ese evento de 500 años? ¿Cuál es realmente, para qué funcionaría los 500 años? ¿Y cuál sería el impacto posterior al evento? Porque finalmente el evento únicamente hace parte de una fecha como tal, ¿no? Ahí lo difundimos, ahí lo promovemos, nos vamos un mes antes y lo hacemos. Ok, ¿qué pasa después de esto? ¿Realmente esto va a aportar en algo a la modificación de hábitos? Que bien lo hablaba Salvador. O sea, ¿realmente va a haber un impacto posterior al evento? ¿Qué queremos con este evento que suceda? Porque por lo que percibo queremos crear algo a futuro, no a corto plazo. O sea, realmente sería infructuoso tratar de hacer un evento para que conozcamos la historia y después de esto, ¿qué? ¿Para qué conozco la historia si a la final el hábito de tirar la basura va a seguir siendo el mismo? ¿Por qué? Porque a mí no me perjudica, pero resulta que al vecino sí, ¿sí? Y resulta que a la población también. Y generalmente este mismo estado inconsciente del que ha sido reiterativa nos hace tener hábitos inconscientes, en donde si a mí no me perjudica y no me afecta, pues me vale, ¿no? Lo sigo haciendo. Por esto es importante saber el propósito. Me gustaría tener un poco más de información para poder contribuir, pero lo que sí te puedo decir es que una campaña previa hay que hacerla. Eso es ineludible. O sea, eso es sí o sí. Preparar el terreno para que ustedes como ciudadanos, para que todos los veracruzanos, porque me siento jarocha, aunque no lo crean, vengo de una tierra también de río y mar y vaya, comparto yo me siento en mi tierra y adoro esta tierra. Entonces yo creo que para sentir esa identidad, ese sentido de pertenencia, no es un proceso de un único, sino el impacto posterior al evento. Yo creo que empezar por ahí, Jorge, yo creo que es lo más importante desde mi contexto profesional, verlo de una manera de empezar a responder interrogantes para que esta comunidad pueda de una forma u otra encontrar el beneficio, ¿no?, que hay detrás de todo y el propósito que hay detrás de todo este evento, ¿no? Oye, para cerrar todo esto, Victoria, yo comparto completamente todo lo que dices. Hay que trabajarlo también desde un aspecto profesional en este sentido. Ya nada más para cerrar esto, ¿tú cómo estás ahora mismo que te dices, me siento jarocha y todo? ¿Cómo te has integrado profesionalmente hablando y en todo sentido a la comunidad, en este caso aquí en Veracruz, en torno a esto? ¿Y cómo estás tú desarrollando toda esta parte, todo este aspecto profesional precisamente para esto, no para abonar a todo lo que estamos haciendo aquí en el puerto? Tú nombrabas iniciando el programa algo muy importante y relevante. Como especialista únicamente es adquisición de conocimientos y sale. La aplicación, ahí está el problema de la competencia, ¿no? ¿Qué competitiva soy en el mercado? Yo hice parte o hago parte de aquellos que pensamos que el coaching con programación neurolingüística es una pieza para mí fundamental dentro del desarrollo y de la manera como ha impactado muchas vidas. Más que profesionales, más que empresarios, más que asesores comerciales o gerentes comerciales, entreno gente, entreno seres humanos. Y esto es desde un todo. Desde aprenderse a vender como profesional, desde aprenderse a vender como empresa, desde aprender a mover un producto en el mercado, diferenciarse, y también me meto por la parte conductual, que yo creo que es la más importante y relevante. Entonces me he enfrascado, o sea, me he embonado perfecto. Siento que compartimos muchas características afines, el esparpajo, la tranquilidad, la frescura del veracruzano, aunque también tengo un contexto chilango, porque también actúo en un campo desde México, desde Guadalajara, y me encuentro con una enriquecida, ¿no?,
contextualización para cada, por eso lo tropicalizo, intento tropicalizarlo, pero en Veracruz me ha ido súper bien, y creo que la parte como se ha impactado es desde la parte mental, Jorge, porque es importante recalcar eso. O sea, no somos nada si estamos llenos de hábitos incorrectos, ¿no? Para intentar cambiar hábitos es uno de los procesos más complejos que hay, y tratarlo de hacer en masas es mucho más complejo. Hay códigos por eso culturales, por eso hay gobiernos que se enfocan en eso, en fortalecerlo a nivel cultural, que se convierta, oye, si no podemos invitándote, entonces vamos a poner leyes, ¿no? Para que me ayuden de una forma u otra, y para la gente esto es muy impactante. Pero toca hacerlo muchas veces. Por eso hay países que ya vemos a nivel en el mundo, Japón, vemos muchos países dando ejemplo de ellos hace muchos años, ¿no? Un par de décadas, donde vaya, ¿cuál robo, no? Ni policías ves en la calle. Entonces yo creo que yo sí siento que sí podemos, y hay mucha gente que ya esté haciendo o estamos adelantando una tarea desde las esferas más inferiores, ¿no? Vamos a intentar ir escalando para llegar a tener el México que queremos y que merecemos. ¿Dónde los pueden localizar, Victoria? Rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir, pero ¿dónde los localizan para cualquier cosa? No, hombre, www.becacoachingempresarial.com.mx o mi número telefónico, que pues no sé si podría después suministrarlo, 55 49 95 79 75. Victoria Torres, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Salvador. No, esperamos que no sea la última vez que, que sigas viniendo para que nos hables de estos temas que, como tú bien lo dices, necesitamos trabajar mucho, porque ahí está el secreto. ¿En qué me voy a beneficiar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar el 23 de abril del 2019? Ahí está. Claro, hay que estructurar completamente un discurso, y sobre todo buscar esta finalidad de lo que se está haciendo. Voy a levantar, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿No? ¿Qué fue? ¿O qué hay de nuevo en mi colonia? ¿O qué me transformé yo? ¿No? O sí. Hay que buscar la trascendencia, ¿no? Así es la parte importante. Victoria Torres, muchísimas gracias. A ustedes. Especialista en neuroventas y neuromarketing. Vamos a estar posteriormente platicando con ella, precisamente para seguir analizando todos estos aspectos que tanto necesitamos para poder realizar al 100% y de la mejor manera este festejo, esta celebración de los 500 años de la ciudad de Veracruz. Así es, don Miguel Jorge. Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos mañana. Mañana vamos a estar en punto de las 9 de la mañana con ustedes en Nación Veracruz. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, a Ricardo Jacome en controles. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Muy buen día, pásela bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.